Marchar, que acepta MySQL, entre otros. ¿Qué más? No recuerdo más, profe. Ok, venga, hablemos un poquito de SQL. Hablamos de SQL, ¿cierto? ¿Y qué? ¿Y qué es Sergio? Que yo tengo aquí que ausentar 2 minutos mientras subo el edificio, bueno. Listo, ok. y las que no eran válidas para tomar los datos, que son la write y el put. Ok. Entonces, Ay, que se hace una escritura por post, la base, se me olvidó acá voltear el tablero. Esperen un minutico. envía la información por post. Se envía información por post. Pero que hablamos de SQL, nuevamente. Que hablamos de SQL, muchachos, sencillo. Que era un lenguaje de consulta que se maneja en distintas bases de datos. Sí. ¿Qué más hablamos? ¿Qué SQL se divide en qué, Alfredo? DMLs. Que yo para modificar la estructura de una base de datos utilizo el DML, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí era ese? Con eso modifico la estructura, listo. Y para yo crear un conjunto de operaciones como actualizar, borrar, insertar, ¿y qué más? Actualizar, borrar, insertar y consultar. Utilizo DDL, ¿cierto? Eso fue lo que dijimos. ¿Sí? Dios mío, me va a tocar antes de finalizar. Eso fue lo que dijimos. No, pero el DML es al revés, ¿no? Ay, es al revés. Ay, es que, Principal, perdón, insertar que el profe se equivoca, perdón. DML manipulación de datos. Ah, ya. ¿Sí? Les dejo con esas siglas. Tremendas. Y luego estábamos viendo un tema de metodología, de cómo yo pueda construir una base de datos y estamos viendo un ejemplito, ¿cierto? Entonces continuamos en esa misma línea. Mientras me abre el OneDrive, esto es rapidito. Epa. Ah, la canción que le puse. Bueno, vimos esto. ¿Y cómo crear la estructura de la base de datos? Estamos acá. Entonces dijimos, primero identificar sustantivos y palabras de negocio, luego los listo, los paso a plural, quito términos ambiguos. Qué pena, estamos viendo el tablero. ¿Está proyectando algo en pantalla? Sí, señor, ya lo voy a proyectar. Gracias. Listo. Si comparte la pantalla, sí. Entonces, ¿qué más estábamos haciendo? Estábamos acá, esta fue la última vez que quedamos. Identificar sustantivos y palabras de negocio presentes en los requerimientos del cliente, listar los sustantivos identificados de plural y renumerar o eliminar términos generales o vagos,
Por cada término, crear una tabla e identificar la información relevante que se desea almacenar, prestando especial atención a las llaves primarias. ¿Sí? Y hasta ahí vamos. ¿Cuál es la idea? Yo cojo todos esos términos de negocio. Y lo que voy armando son tablas. Y una tabla que tiene columnas. ¿Sí? Eso no es nada del otro mundo. Los que han manejado tablas en Excel, inclusive tablas en Word, es la misma estructura. Es un conjunto de términos que están dentro de un término que categoriza. Esa es la definición básica de una tabla. ¿Sí? Si uno no quiere colocarle mucho contraste, es categorizar términos o agruparlos. ¿Sí? De ahí que hoy en día es muy intuitivo para una persona crear tablas. El único concepto nuevo que se introduce cuando pasamos a tablas de bases de datos es el concepto de llave primaria y llave foránea. Ya vamos a ver desde llave foránea. Llave primaria, que es una columna o un conjunto de columnas que identifican de manera única una fila en una tabla. ¿Listo? Entonces, la llave primaria en una tabla de personas, ¿cuál sería? ¿Cuál sería, Fernando? ¿Nombre? ¿Sí? ¿Y usted cómo identifica de manera única una persona? única por la cédula. Cédula O ID. o ID. Un código que se cree cada vez que llega un producto, o una persona. Por ejemplo, una cédula, por ejemplo, un NID. Correcto. Esa propuesta que dice Sergio se denominan llaves artificiales. ¿Listo? Llave primaria artificial. Que por lo general son las denominadas llaves autonuméricas. Es decir, yo dejo a control de la base de datos que me vaya controlando el autoincremento de la llave. Hay otras que son las que uno detecta de primerazo, en esta etapa del modelamiento, que se llaman llaves naturales. ¿Sí? Acá yo puedo sacar llaves naturales o llaves artificiales, pero por lo general es importante primero identificar las llaves naturales. Por ejemplo, la que acaba de mencionar Fernando. ¿Sí? Cédula. Pero yo puedo crear una llave artificial por tema de administración y facilitar la administración de la base. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como llave primaria, vamos a ver más adelante, yo relaciono o vinculo tablas haciendo uso del valor que coloco en esa llave primaria. ¿Sí? Y esa llave primaria, ¿para qué me va a ayudar? Para evitar repetir datos. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense el caso en el cual yo tengo una persona, o hablemos de productos. Tengo una tabla en donde necesito relacionar el producto con su categoría de departamento. ¿Sí? Entonces yo tendría una tabla grande en Excel, me la imagino si no tuviera conocimiento de esto, con nombre del producto, nombre de la categoría y nombre del departamento, ¿cierto? ¿Qué pasa si escribí mal el nombre del departamento? ¿Sí? Uno lo escribí con tecnología, otro tecnología y otro computación. ¿Qué pasa si metí mal el nombre de la categoría y después necesito cambiar? En Excel es fácil hacer un buscar B, ¿sí? Pero en términos de base de datos puede ser más costosa la operación. Y tercero, términos de almacenamiento. Si yo sé que todas las filas van a usar o están relacionadas a una misma categoría, puede ser una categoría muy larga, repetir el mismo dato puede aumentar significativamente el tamaño en disco de cada registro. ¿Sí? Por esas razones se inventaron las llaves artificiales, que son llaves autonuméricas, que primero me evita todo el tema de almacenamiento, porque almacenar un número es más pequeño que almacenar una cadena. Y segundo, para facilitar la actualización de los datos. Por ejemplo, el caso que les decía, ¿qué pasa si anoté mal un nombre de una categoría o el nombre de un departamento? Cambio directamente el dato en la tabla y automáticamente todos los registros, como están vinculados es por el número y no por el nombre, quedan actualizados. ¿Sí? O sea, esas llaves artificiales también hacen referencia a las tablas intermedias. ¿A quién tenemos por tabla intermedia? Una tabla intermedia es aquella que está entre la relación de una entidad con otra de uno a muchos. Entonces, como hay uno a muchos, siempre hay generalmente he leído, y dice que se genera una tabla intermedia, llega la transición entre la que tiene un elemento y los muchos de la otra entidad para Muy bien, eso es un... Correcto. Esa es una tabla intermedia. Por ejemplo, relación entre factura y producto.
Una factura tiene varios productos, un producto está en varias facturas. Sale una tabla, tercera tabla, que es la que ellos llaman la tabla intermedia, que me relacionan una factura con un producto. ¿Sí? En dichos casos se utiliza la llave primaria de cada una de las tablas, independiente si es artificial o natural. En esa tabla intermedia se relacionan ambas llaves. ¿Sí? Igual ya vamos a ver ejemplitos de los diferentes tipos de relaciones que hay. Cada tabla debería... No, cada tabla debería tener su llave primaria. Debería. Correcto. Hay ciertos motores que restringen eso. ¿Listo? Acá hablamos de bases de datos relacionales, ¿no? Relacionales. Hay otros que lo permiten, pero es porque también es la forma de modelamiento. ¿Listo? Pero acá en las relacionales debería. Cuarto paso es establecer las relaciones. ¿Qué relaciones hay entre cada una de las tablas? ¿Cómo yo hago las relaciones? Eso a veces es complicado para los que inician, pero frescos no es del otro mundo. Simplemente un registro de estas a cuántos equivalen de la otra tabla o viceversa. ¿Sí? Por ejemplo, una categoría está a un solo departamento. Ahora le damos lo inverso. Un departamento está a ¿cuánto? ¿En varias? ¿O tiene varias categorías? ¿Sí? Por tanto, acá se dice que la relación una a muchos partiendo de departamentos a categorías. Lo mismo si leemos de categorías a productos. Recuerden la clave. Entonces, uno de estos contiene varias o es un. ¿Sí? Entonces, una categoría tiene varios productos. Y un producto solo pertenece a una categoría. ¿Sí? Fíjense o vayan relacionándolo con el concepto que vimos de orientación a objetos, que las relaciones eran al revés, ¿sí se acuerdan? Entonces acá es al contrario. Entonces, ¿dónde va el muchos? En la tabla donde está el muchos. Es como un poquito más natural. Pero a diferencia de los objetos, acá no trabajamos con arrays. ¿Sí? Porque el array, por ejemplo, yo crear un atributo, se me ocurre ahorita, en la tabla de personas, crear un atributo de carros, me relacionaba la persona que carros tiene, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? O por ejemplo, no sé qué otro ejemplo vimos. El de la veterinaria, entonces, un dueño tiene varias mascotas, entonces dentro del dueño le creo un array de mascotas para relacionar que el dueño tiene varias mascotas. Acá, ¿cómo suceden las relaciones? Aparte que suceden de manera gráfica, se crean unas columnas adicionales en cada una de las tablas que se relacionan. ¿Sí? Fíjense que ahí están inclusive con otro color, están como con un color rojo. Esas columnas cumplen el propósito de ser llaves foráneas. Las llaves foráneas son las que me permiten materializar físicamente en la base de datos cuál es la relación entre tablas. ¿Sí? Por una parte está esta, la columna, es decir, uno realmente lo que crea es una columna adicional que relaciona que la llave primaria de la otra tabla. ¿Sí se fijan? Categorías, que es el nombre de la tabla, y ID, que es el nombre de la llave primaria. Acá lo mismo, departamentos y llave primaria. Entonces ahí yo estoy diciendo, esta tiene una relación con la tabla categorías ID. Y adicional a eso, aparte de yo crear la columna, que por cierto abro paréntesis, debe tener el mismo tipo de dato de la llave primaria. ¿Sí? Cierro paréntesis. También se maneja o toca declarar explícitamente en base de datos que es una llave foránea. ¿Sí? Hay una instrucción en DDL, Data Definition Language, que se llama Foreign Key. Foreign Key. ¿Sí? Ustedes acá le meten la columna references y le dicen la tabla punto la columna. Esa instrucción, técnicamente hablando, es la que nos permite hacer la vinculación entre tablas. ¿Sí?
Pero nosotros, si uno no sabe, pues uno utiliza un editor que le genera el código por debajo, el código de DL, como el que vamos a ver, el MySQL Workbench. ¿Listo? Entonces, hasta acá llegaría el modelamiento, de ahí para allá siguen otros ejercicios muy prácticos, que es como por ejemplo el tema de la normalización, que aplicar primera forma normal, toda esta carreta que es importante saberla, la veremos, yo creo que por ahí la próxima clase se las menciono completica cómo es. Pero eso es ya tema de modelamiento de base de datos. ¿Listo? Si uno quiere un dominio básico, por lo menos en este momento, hasta acá podemos hacer modelamiento, que no es para nada difícil. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. Sí, porfa. Vayan instalando Workbench, es que no me acuerdo si está acá. Yo creo que esos son equipos Windows 7, sí. Busque ahí Workbench con W. Workbench. No, no está instalado. Bueno, entonces es que a mí se me olvidó decirle al técnico. Bueno. Sí, no importa. Y lo instalando mientras voy explicando la otra partecita. ¿En qué profe hay que instalar en Workbench? Sí, ya les enseño cómo instalarlo. Bueno, sí, yo no tengo ya. Listo. Sí, inclusive con instalar en el MySQL se los instala automático. Buscan MySQL Workbench. Le dan descargar. Les recomiendo el instalador. A mí me gustan los portales porque sé cómo manipular las dependencias. Pero uno iniciando es mejor el instalador. Y descargan el instalador. ¿Listo? Profe, encontré dos, me dice uno que dice Windows X86-32 MS instale y el otro es el SIM archivo. ¿Cuál de los dos? Si su máquina es de 64 bits, sería el de 64. Sí, ahí sí depende de la versión del sistema operativo. No, me da opción para 32 bits, mi máquina es de 64, pero no me da sino opción de 32 bits, para eso. Ok, no, ahí sí no sabría. O sea, seleccioné Microsoft Windows nuevamente y le debería salir esta opción. Windows MC Installer. Por ejemplo, para esta versión solo sale para 64. Ese MySQL installer es el que toca bajar. No, está acá abajito, el que dice download. Por eso, pero es que es la versión 6.36.3, no, es que yo estoy mirando la versión 5.247. Creo que en los equipos sí les deja instalar la versión que es. Voy a revisar si yo también la tengo instalada. Creo que no. No. Voy a descargarla yo. Acá, perdón. Acá, ojo. Esos son bien abejorros, ¿no? Entonces quieren recolectar datos de que usted ingresó por acá, entonces les piden una cuenta, pero no les ingresen ningún dato. Díganle, no, gracias, solo déjeme descargarlo. Que está chiquitín. Entonces no vayan a ingresar datos, pues sería importante como para temas de actualización. Pero igual eso es muy cansón que los sitios vayan pidiendo datos, pidiendo datos personales. Ahí seguramente saldrá un tema de dependencias. Completo. Saldrá de pronto un tema que necesite instalar el Windows.NET Framework algo. Profe, me dice que login sin nada. Yo le digo, no, thank you, gracias, yo estaba bueno. Ahí se demora un ratico.
Sí, señor. Ah, eso lo vi hace años, súper. Sí, es una herramienta como para uno facilitarles que, ¿por qué le enseño? Porque es que el énfasis que uno tiene en el curso de PHP no es diseño de base de datos. Pues es parte, pero no vamos a ver a profundidad cómo meternos por allá en el DDL y hacerle distintos ajustes al DDL, por decirlo así. Vamos a ver ahorita las comandos, pero digamos que para herramienta de productividad. Hacer y esas cositas, sí. ¿Cómo? Nosotros sí vamos a saber hacer un loop o algo así. ¿Un qué, perdón? ¿Root? Sí, a utilizar esas cuestiones, como consultar una base de datos. Ah, claro. Pero a nivel de consultas o a nivel de inserciones, es decir, toda la parte de DML sí la vamos a ver a profundidad. Pero por ejemplo, ya cosas como por ejemplo, cómo se crea una tabla, cómo se crea una vista, cómo se crea un procedimiento almacenado, no, eso no es del alcance de este curso. ¿Sí? Ah, comprendo, profe. Entonces, eso sí no lo vamos a ver acá a profundidad, simplemente vamos a limitarnos a cómo hacer un modelamiento de la base de datos, porque eso igual uno cuando llega a una empresa debe saberlo, ¿sí? Mínimo, pero debe saberlo, ¿sí? Me dice que MySQL volver requiere Visual C++ 2015. Entonces toca descargar esa dependencia, es cuando comienza la historia bonita. Entonces, nos devolvemos, si quiere acá en la página, uno se vuelve atrás, y en la parte de arriba, si comienza a molestar por dependencias, toca descargar estos dos instaladores. ¿Listo? E instalarlos por aparte. El framework y el Visual C++. Listo. Entonces, mientras les instala, vamos a seguir viendo la presentación, de pronto lo que nos falta. Si uno quisiera ser purista, uno hace el modelo aparte, el dibujito, el monachito de cómo quedaría el modelo, y luego yo a mano construyo o le señalo ya al motor de base de datos cómo construir las tablas y cómo construir las relaciones, ¿sí? Para eso se utiliza ¿qué? El DDL. ¿Listo? Entonces parto del mismo concepto. ¿Cómo construyo una base de datos, una estructura de datos? Con create database, el nombre de la base de datos, o create esquema, el nombre de la base de datos. ¿Listo? ¿Cómo construyo una entidad o una tabla? Create table, le señalo el nombre de la tabla, col 1, que es nombre de la columna, seguido del tipo de datos, seguido de las restricciones. ¿Qué tipo de restricciones pueden haber? Ya las vamos a ver. Que una columna sea obligatoria, como la declaró con un not null. Que una columna sea llave primaria, entonces primary. Que sea autonumérica, dependiendo, eso ya depende del motor, ¿no? En el caso de MySQL le digo auto barra el piso increment. Ya con eso le digo que sea autonumérica. ¿Qué otro tipo de restricciones? Por ejemplo, si el tipo de datos es con signo o sin signo. También es una restricción. Entre otros, digamos que las restricciones, uno puede crear un DDL alineado con el estándar SQL 92, que era el que les explicaba en la última clase, que seguían todos los motores, o procuraban seguir todos los motores, pero que uno le añadía como su marca propia, por decirlo así. Entonces las restricciones es de ese parámetro que cada motor intenta añadirle su marca propia. Pero se alinean con el estándar. De igual manera, si uno utiliza SQL estándar, debería ejecutar en cualquier motor. Y las relaciones, entonces, ¿cómo van? Deben darle un alter table, ¿sí? Y añadan la llave foránea, que es add foreign key, nombre de la relación. Entonces ese nombre de la relación ya es un nombre que ustedes le quieran dar. En la tabla y entre paréntesis listado de columnas o la columna de la cual quieren crear la llave foránea. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de la tabla de producto, entonces yo le diría alter table, add foreign key, entonces la relación va a llamar categorías tiene producto. La tabla ¿cuál sería? Producto. Y entre paréntesis la columna que referencia, categorías ID. Venga, me vuelve un poquito esto. ¿Sí? Yo llamo primero productos y la columna categorías ID, ¿sí se acuerdan?
Eso va acá. Acá, perdón. Producto, categorías ID. ¿Qué referencia a quién? A categoría en la columna ID. ¿Qué sería esto? Categorías, columna ID. Ahí indirectamente, es más, directamente le estoy señalando a la base de datos cuál es la relación de la tabla. Este es el momento en el cual realmente se crea la llave foránea. ¿Qué implica esto en base de datos? Que si yo inserto un nuevo registro de producto con una ID de categoría que no existe, él me va a arrojar el error. Eso es lo que se denomina integridad referencial. ¿Sí? Él va a hacer una verificación automática de que si inserto un producto con una categoría que no existe, me va a lanzar un error diciéndome que esa categoría no existe. Es decir, él va a ir a la tabla y verificar que existe esa categoría. ¿Listo? Y finalmente, ¿cómo optimizo en una tabla? Entonces, create index, nombre del índice, on, y le digo la tabla de listado de columnas sobre las cuales quiero aplicar el índice. ¿Sí? ¿Cuál era la definición de índice, muchachos? A ver si me pusieron mucha atención. Más o menos. ¿Sí se acuerdan lo que dijimos del índice? ¿A qué se equiparaba? Al índice de un libro. Y es más, al índice alfabético de un libro. ¿Sí se acuerdan? Que son los que se ubican al final del libro y si busco una palabra me dicen qué página se encuentra. Los índices acá se comportan de igual manera. Yo acá le estoy diciendo con qué quiero hacer ese índice alfabético. Entonces le quiero decir, cree un índice, no sé, voy a crear un índice sobre la columna... En una de facturas va a crear un índice sobre la columna fecha. ¿Sí? Y cuando le digo en qué tabla, entonces facturas, columna fecha, yo ya le estoy diciendo, coja los valores distintos de esa columna de todas las filas y comience pues a ubicármelo. Por ejemplo, 1 de enero del 2017. Entonces el índice me va a decir, se encuentra en la tabla de facturas en la fila 1, 100 y 1000. La siguiente fecha se encuentra en la fila tal, tal y tal. ¿Sí? Una forma más fácil de llegar a la información sin que tenga que barrer toda. Correcto, muy bien. Esto que estoy diciendo es solo un planteamiento práctico, porque para el tema de armar índices hay N.000 algoritmos. Cada motor tiene implementados distintos algoritmos para armar índices. ¿Sí? Para mayor información hay libros de ciencias de la computación que hablan a cabalidad de eso. ¿Listo? Por ahora es solo que comprendan del concepto teórico. Una pregunta. Entre el MySQL y el SQL Server, ¿hay mucha diferencia en cómo lo manejan? Los índices, claro que uno maneja sus propios algoritmos. Ah, ok. ¿Sí? Por lo general el algoritmo que utilizan todos es el B-tree, se llama. Árbol en B se llama el algoritmo. B-tree, se escribe B-tree. B-tree. Otros utilizan otro algoritmo que es de rojinegros. Eso es como ya un poquito de ciencias de la computación, que son algoritmos de búsqueda. Entonces, cada motor, dependiendo, pues unos permiten cambiarle el algoritmo, otros utilizan, ellos creen que tienen el mejor algoritmo del mundo, entonces dicen, siempre se va a utilizar este algoritmo. Sí, eso ya es de cada motor. Pero lo importante nosotros conceptualmente es entender que existe esto. Y por medio de eso yo ya puedo optimizar consultas. ¿Sí? ¿Y por qué es más importante para nosotros como desarrolladores? Porque siempre nos va a llegar el requerimiento, el típico requerimiento de, no, imagínense que entré a la página de productos, va a consultar un producto y se queda, y se queda, y se queda, y no. Hasta después de un minuto me muestra el producto. Entonces uno comienza a descartar causas. Venga, ¿por qué está lento PHP al ejecutar este script? Y uno se da cuenta que se queda preciso en la línea que le manda la instrucción a la base de datos de que ejecute. Entonces uno pasa a la base de datos, le dice, oiga, vea, ¿qué consulta está pegada ahí? No, mire, está pegada esta consulta, lleva, no sé, 30 segundos ejecutándose. ¿Sí? ¿Por qué se quedan pegadas? ¿Por qué se quedan pegadas?
por falta de índices. Si yo le estoy buscando un nombre en una tabla de 10 registros, no es impacto. ¿De 100? Tampoco. Si ya son más de 10 millones de registros, si yo no le tengo que crear el índice del motor, ¿cuál es el comportamiento normal que hace? Buscar fila por fila dónde está. De ahí que el índice es valioso. Entonces yo ya me paso al lado del base de datos y ahí yo me doy cuenta, fue pucha, es que esta consulta está quedando pegada porque le estoy haciendo una consulta, no sé, por el nombre del producto. Entonces creémosle un índice en la columna nombre. Y eso automáticamente va mejorando los tiempos. ¿Sí? Esa es una de las cosas que ustedes se van a enfrentar como desarrolladores. ¿Sí? Y una de las tantas cosas, porque hay N mil cosas por las cuales un script de pronto se quede lento. ¿Listo? Entonces, índices son una arma poderosa para nosotros para mejorar rendimiento. ¿Cuál es la contrariedad? ¿Sí? ¿Qué pasa con un índice alfabético en un libro? Que agrega más hojas a los libros, ¿cierto? Pues acá sucede lo mismo. Los índices incrementan el tamaño de la base de datos. ¿Sí? Y segundo, la otra contrariedad es que aumenta la cantidad de RAM que tengo que reservar para la base de datos. ¿Sí? Ahí dependiendo del motor, nuevamente. Por ejemplo, en MySQL, ¿qué sucede? Utiliza una estrategia dual. Entonces yo podría decirle, resérveme en memoria RAM tanto para índices. ¿Sí? En el servidor. Todo momento es en el servidor. ¿Sí? Entonces, esas son las consecuencias, como más almacenamiento. ¿Para obtener qué? Rendimiento. ¿Sí? De ahí que uno debe seleccionar los índices con cuidado. Porque si no, ya llega el señor de infraestructura, oiga señor, está gastando mucho espacio en disco, ¿qué pasa? ¿Sí? Sí, a veces pues, para empresas que son muy abiertas, pues no les interesa, pero por lo general las empresas son muy controladas en sus gastos. Entonces, ojo con eso. Uno siempre selecciona los índices mínimos necesarios, los que uno necesita. No crear índices porque es que hay casos en los cuales si la tabla tiene 100 columnas, pues le crea índices a las 100 columnas, con eso no me molestan. Y tampoco ese es el hecho. Es crear índices donde se necesiten, simplemente. ¿Listo? Y esto es por debajo lo que hace el MySQL Workbench. Él me hace el create, me ejecuta esta consulta, este DDL, por las tablas que yo creé gráficamente. Entonces miremos cómo es ese cuento. ¿No lo deja? ¿Qué le sale? ¿No está autorizado? Ok. Porque ese es Windows 7 de 32 bits. Debe descargar ese de 32 bits porque creo que esos equipos tienen 32 bits. Entonces acá. Acá. O también esto. Es que depende. Ahí están los dos. 32, aunque este es solo 32. Pero este es el de MySQL, no. Démosle acá, más bien. Es que esto se descarga en MySQL y todo y no. Démosle acá, looking for previous Java versions. En la misma descarga. Y acá seleccionan para 32 bits. Y ahí lo descargan, ya sea como instalador o como portal. Listo. Acá looking for the latest guía. Le sale este listadito y ahí seleccionan lo de 32 bits. Y listo. De pronto si le pide dependencias, pues ya saben, ojo acá, ojo acá, ojo acá. Si le piden dependencias, aquí están arribita, los prerequisitos. Toca descargar estos dos si le llega a pedir. Listo.
Entonces, denme un minutico, por favor. Ya vuelvo a ir a que me coloquen una aromática, que estoy seco de la garganta. Y ya vuelvo, denme en un minutico. Upsi. No, listo, qué pena la demora. Estaba mandándome a hacer una aromática que me quiere dar como gripa y toca prevenir antes que lamentar. Listo. Entonces ahí descarga de todo el cuento. Entonces, por favor, 2 puntos. En la siguiente parte ponen atención, no sigan al profesor, por favor. Es de poner atención y no seguir. ¿Listo? ¿Qué es importante mientras ponen atención? Si tienen preguntas en ese momento, hacerlas. ¿Sí? ¿Por qué hago este tipo de aclaraciones? Porque ya me ha sucedido que siguen al profesor y después cuando lo van a hacer otra vez no lo entienden. ¿Listo? O sea, quedan perdidos y la mitad de la explicación se pierden totalmente. Entonces, la pantalla que va a aparecer acá es esta. Le dan File, New Model. ¿Listo? Luego, digamos, esto ya lo tienes cargado. Sí, ya está. Sí, ya lo tienes cargado. Ah, ya. Y luego acá le dan, entonces, acá ya les abre que un nuevo modelo de base de datos. Entonces, ¿qué deben hacer acá? Añadir un nuevo diagrama. Entonces le dan doble clic acá. Y ahí ya les abre el lienzo. ¿Listo? Tercer paso que deben hacer importante acá, pues cambiarle el nombre de la base de datos. Por ejemplo, vamos a crear una base de datos de una veterinaria. Entonces le dan clic derecho acá, Edit Schema. ¿Sí? Y acá en nombre le colocan el nombre de la base de datos, ya como la quieren llamar. Entonces, recomendaciones para el nombre de la base de datos, las mismas recomendaciones que se dan cuando nombran variables. Sin caracteres especiales, sin espacios, sin tildes, sin ñes. ¿Sí? Depende del motor de la base de datos. A algunos motores les gusta el nombre en mayúscula, otros en minúscula. Por ejemplo, MySQL le gusta más en minúscula, pero igual acepta de las dos maneras. Entonces acá vamos a colocarle en minúscula. Esto vamos a llamarlo, no sé, veterinaria o clínica, bueno, veterinaria. ¿Listo? Y cerramos. Con eso ya nos queda nombrada la base de datos. O bueno, más que base de datos, del esquema. ¿Sí? Y acá, a mano izquierda, pues hay distintas herramientas. Nos enfocamos en el de la tabla. Entonces, pincha en la tabla acá. Pincha en la tabla acá. ¿Sí? Fácil. Le dan doble clic. ¿Sí ven lo que dije? Nuevamente. Voy a borrar esto. Pincha en la tabla acá. Pinchan acá. Dan doble clic. Y cambian el nombre de la tabla. Entonces, una veterinaria que tiene mascotas. Y acá van agregando las columnas de esa tabla. Acá abajito.
Entonces ahí le dan doble clic y comienza. Una mascota que tiene un ID va a crearle una llave artificial de una vez. Entonces le coloca acá el tipo de dato. Entonces ahí sale todos los tipos de datos que maneja MySQL. Entonces va a decirle que es un entero. Y acá vienen las restricciones. Recuerden cómo es la estructura de un DDL. Nombre de la columna, tipo de dato y restricciones. Entonces viene, ¿es llave primaria? Entonces le digo sí. Not null. ¿Qué significa not null? Obligatoria. ¿Es obligatoria? Obviamente porque es llave primaria. ¿Es llave única? Ese es un concepto que trae MySQL. ¿Sí? Digamos que es el mismo concepto de llave primaria, pero MySQL lo decidió denominar como llave única. Es como una segunda llave primaria, si quieren verlo así. ¿Listo? Binary, si trae datos binarios o no. Un signet, ¿es insigno? Vamos a decirle que sí, porque un consecutivo siempre debe ser positivo. Zero fillet, esta que es zero fill. ¿Listo? ¿Qué significa? Que si yo dejé mi número, que era int me guarda hasta cuántos dígitos. Como hasta 9, como 15 billones, un número gigante. El hecho es que me comienza a rellenar de ceros ese número hasta el numerito que voy a escribir. Entonces, si es acá o no es ahí, bueno, lo dejamos en blanco. Todo lo llena de ceros. Por ejemplo, ingresé 1. Entonces él me rellena 0000001. Eso es lo que hace. Llena todos los campos de ceros hasta llegar al 1. ¿Cuántos ceros va a dejar? Dependiendo de la longitud del entero. Lo que les decía, el entero guarda hasta... Ya se me olvidó, hasta 9 billones creo que es. Entonces va a llenar 0000001. ¿Listo? AI, que es autoincremento. Esa solo aplica. El autoincremento, pues ya lo saben, es el que la misma tabla, el mismo motor va incrementando en 1, en 2, en 3, en 4, que hace iniciarte un nuevo registro. ¿Sí? Pero en este caso, el autoincremento solo funciona cuando son llaves primarias. ¿Listo? Solo en ese caso. Si ustedes marcan autoincremento una columna que no es primaria, no les va a funcionar. ¿Listo? Como esta es primaria, lo puedo marcar. Y el generated, este debe ser nuevo. Ese sí no sé. Tocaría revisar la versión específica de MySQL, pero eso no es del estándar. ¿Listo? Acá viene un valor por defecto que quieran darle a la columna si aplica. ¿Listo? Por defecto es este valor. ¿Eso para qué sirve? Por ejemplo, cuando ustedes señalan que una columna es obligatoria, pero ¿qué pasa si alguien inserta un nulo? Pues denle un valor por defecto. Y acá viene el resto de campos, entonces. Una mascota que tiene un ID, un nombre. Eso es obligatorio el nombre. Entonces lo marco acá. ¿Qué más tiene una mascota? Uy, pero no es ya primaria. Acá la embarré. Chat. Listo. ¿Qué más? Un ID, un nombre. Fecha de nacimiento, por ejemplo. La fecha de nacimiento, ¿eso qué es? Un tipo date, por ejemplo. Y es obligatorio, entonces no es nulo. Y la raza. ¿Listo? Y ahí está nuestra primera tabla. Entonces, esta es la pantalla inicial de MySQL Workbench. Le damos nuevo, New Model. Ahí que les va a aparecer esta pantalla. Le damos doble clic en Add Diagram. Y ahí les aparece el lienzo. Primero, cambiar el nombre de la base de datos. Le dan clic derecho, editar esquema. Cambian el nombre de la base de datos. ¿Listo? Apenas lo cambien, listo. Lo cerramos. Y luego acá le damos clic en la tabla. Picamos acá y picamos afuera. Y luego para editar estos valores le dan doble clic en la tabla y acá comienzan a editar el nombre, por ejemplo, dueño. Entonces el dueño, ¿qué columnas tiene? Tiene un ID. Tiene un tipo de documento.
Entonces, por ejemplo, el tipo de documento yo sé que es un varchar de 2 porque solo guarda 2 caracteres, ¿sí? Entonces acá yo también puedo ajustar el tema de la longitud. Te le coloco varchar y entre paréntesis cuántos caracteres máximo va a guardar. Entonces, El tipo de dato, ahí, si yo lo hago por muchos caracteres, ocupa más espacio, así no esté lleno, porque lo reserva. si es varchar, no. ¿Sí? Si es char, sí. Sí lo reservo. Entonces acá le decimos not null, que es obligatorio. Número de documento. Varchar de... Número de documento es un varchar de qué? Ah, de 16. Creo que un documento cuarto está 16 caracteres. Not null. Nombre. Nombres. Yo creo que un nombre guarda hasta 60 caracteres, no null, para que sea obligatorio, y apellidos. ¿Cómo? Qué pena que no lo entendí. Este borde no es configurable al idioma español, o sea, todas las listas y las ayudas. No hasta donde haya visto. Pues nunca he hecho el intento, pero no, la verdad, no sé, no sabría. Listo. ¿Y qué más iría acá? Listo. Y una cita, ¿no? La cita. Tabla de citas. La cita tiene un ID, una fecha y hora, entonces podríamos dejar este datetime, o incluso a algunos les gusta parte de la fecha y parte de la hora. ¿Sí? Fecha y hora. Y número de consultorio, podríamos decirlo. Que es por ejemplo, para manejar otro tipo de datos. Yo sé que no van a haber más de 255 consultorios. Entonces voy a manejar un tipo de dato tiny sin signo. Ahí como para que vean la variación. Y ahora sí comienzo el tema de relaciones. Bueno, primero guardémoslo como modelo de veterinaria. Listo. Está listo. Denme un minutico a ver si ya está mi té. Pena, gracias. Ahora sí espero un momentico y ya. Ahora sí. Esa nariz taponada. Ay, qué rico. Listo. ¿Qué más es? Las relaciones. Entonces, nuevamente pongan mucha atención cómo son las relaciones. Acá está, relación de uno a muchos. Entonces, nuevamente, una mascota
¿A citas cuántas son? Varias, ¿cierto? La mascota tiene varias citas. Y cada cita corresponde a ¿cuántas mascotas? A una sola. Entonces una relación, una a muchos. Una mascota, varias citas. Ay, perdón, es al revés. Varias citas, una mascota, se lee así. Entonces fíjense que ahí la misma herramienta les crea automáticamente la otra parte del, o más bien les crea automáticamente la columna y la instrucción de foreign key. Por debajo lo está haciendo. La columna no la puedo vincular. Entonces por acá me preguntan, perdón. Que si ustedes crean la columna, ¿pueden vincularlo? También. Entonces, vamos a borrarlo acá. Acá le voy a dar doble clic en citas. Y acá abajito va a crearle la columna. Puedo llamarle esto como mascota, por ejemplo. ¿Qué debo tener cuidado cuando yo cree la columna a mano de la relación? El tipo de dato. In, y en el otro, la de mascotas, creo que era un in sin signo. Y acá podemos dejarlo obligatorio. Ahora, con esta última, perdón, creo la relación. Entonces aquí me preguntan. Selecciona las columnas para la llave foránea, lo que dice acá. Entonces, mi llave foránea va a ser esta. Y ahora le di, ahora seleccionen las columnas referenciadas. Tan. Va a referenciar esta columna. Pero por defecto, más bien utilizan otras relaciones más fácil. Y después le cambian el nombre a la columna. Listo. Luego, ¿qué viene? La relación entre mascotas y su dueño. ¿Listo? Entonces, ahí, ¿cómo sería la relación, Fernando? Una mascota tiene... Un dueño puede tener varias mascotas. Un dueño tiene varias mascotas, pero cada mascota pertenece solo a un dueño. Nuevamente, relación uno a muchos. Entonces, primero, el muchos. Un dueño tiene muchas mascotas. Y acá. Listo. Y hasta ahí tenemos el modelo. Solo el modelo, es decir, está acá bonito en nuestro computador. Profe, Señor, disculpe, profe, ¿qué criterio tiene Workbench para que cuando usted hace clic en una tabla y la otra se paquete uno a muchos? tema de uno a muchos, el criterio lo tiene uno. Ajá. Yo debo definir. Pero es por el tipo de selector que cogemos de la barra de herramientas, ¿cierto? Sí, claro, nosotros debemos seleccionar cuál es el tipo de relación. Ah, entiendo, profe. Ah, qué pena, me da recalcar. Listo. Listo. Ahora, lo que les decía, eso es solo el modelo conceptual, por decirlo así. ¿Cómo lo pasamos a modelo físico? Es decir, ya ahora sí me voy a conectar a la base de datos y le digo, ejecúteme o créeme la base de datos con estas tablas. Primero toca iniciar el servicio de base de datos. Ahora sí nos vamos por el exam control. Ya que le damos start al Apache y ahora sí start al MySQL. Para que inicien ambos. Luego, le vamos a decir al modelo, perdón. Le vamos a decir al modelo que sincronice. ¿Listo?
el modelo con la base de datos, con el motor, perdón, con el motor de base de datos. Nos vamos con Database y vamos a darle Forward Engineer. Forward es que de hacia adelante, cierta ingeniería hacia adelante. Acá, ¿qué nos va a pedir? Los datos de conexión a la base de datos. Le damos Next. Entonces acá nos salen algunos parámetros, ¿sí? Por defecto le dejamos ninguno, pues los que marquen ahí por defecto. Siguiente. Siguiente. Y acá en este pedacito es donde le digo que lo chévere. Entonces aquí está el script. Le estoy diciendo a la base de datos, cree la base de datos, cree tabla, cree tabla, cree tabla. ¿Sí ven? Las 3 tablitas ahí las crea. ¿Qué momento le dice que cree las llaves foráneas? Aquí está. Miren. Foreign key, foreign key, foreign key. Las primary, miren acá donde las coloca. Primary key. La primera key como la primera cosa que yo creo. No, Puesto como primary key en el archivo. correcto. Puedo tener varias primary keys. No una sola primary key, pero con varias columnas. Es distinto concepto. Ok. Y acá Nets y Chan. Sincronizado. Ya ahora sí puedo decir, el motor de base de datos tiene creado el esquema. ¿Cómo verifico? Hay 2 maneras. Una desde acá. Entonces nos volvemos a la casita. Y aquí hay una opción para conectarse a la base de datos en MySQL Connections. Entonces agregan una nueva conexión. Miren acá. ¿Recuerden dónde me fui? La casita. Que está acá. Le digo agregar conexión. Y él por defecto, ¿qué pide como conexión? El hostname, nombre de usuario y la contraseña. Como el exam no tiene contraseña, pues estos datos por defecto me funcionan perfectamente. Acá puedo cambiarle por localhost o por la IP donde está el servidor de base de datos. Ah, bueno, y el nombre para la conexión vamos a llamarle conexión localhost. Listo. Quiero conectarme a eso, le doy doble clic. Continuar. Y listo. Esto es como una consola de administración y ejecución de consultas que tiene el MySQL Workbench integrada. Entonces acá a mano izquierda, fíjense que están las bases de datos. Y miren la que nos creó. ¿Listo? Señor. Cuando hace el script, uno ese script también lo puede importar directamente a PHP MyAdmin. Sí, también. Y funciona tal cual. Si quiere un archivo, por ejemplo, veterinaria.sql, y uno le dice que lo exporte y lo carga todo. Listo. Entonces, mire, si quiere, puede ser en la pantalla que vimos, como seleccionar, copiar y pegar, o puede estar acá, le damos File, Exportar, Forward Engineer SQL Create Script. Fíjense que salen las mismas opciones y en dónde lo quiero guardar. Entonces, guarde este script, acá vamos a llamarlo veterinaria.sql, como propone Hugo. Next, Finish. Y ahí ya crea pues el script. ¿Cómo lo crea? Ay, me la abro con esta herramienta. Bueno. Espérenlo, abro con un editor distinto. ¿Qué tiene el script? Pues el contenido que acabaron de ver. ¿Sí, Hugo? Sí, profe. Ok. Listo. Entonces acá, ¿cómo veo? Miren, acá a mano izquierda están los esquemas. Y si acá despliego, pues están las tablas. Las tablas que creamos. Opción 1. Opción 2. Nos vamos por localhost / phpMyAdmin. Que ese es un administrador famoso. Eso yo creo que hasta algunos de ustedes lo conocen más que yo. Ay, bueno,
perdón, por el puerto que tengan abierto el examen, ¿no? Ahí está. ¿Sí ven? Entonces acá es más directo porque acá sale lista de base de datos y allá pueden ingresar, administrar, deshacer, hacer, etc. Desde ahí también él tiene una interfaz para crear las tablas a mano, si quieren crearlo todo a mano. Él también creo que también tiene un editor gráfico, un diseñador, para ustedes ver las relaciones desde ahí también crearlas. Pero esta a mí en la personal no me gusta, me parece más feito. Como la estética más agradable el otro. ¿Listo? Eso es. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Señor? Yo le doy la casilla y me sale lo que tengo que iniciar Ok, listo. Sergio, ¿qué me decía? No ha iniciado Sam. Ah, eso en pantalla negra es porque no he iniciado Cham. No. No, déle clic, ahí ya le debería abrir. Si no le abres, que no ha iniciado el servicio de exam, pero ahí ya lo inició. Listo. Entonces, por ahora, ustedes, señores, van a crear un modelo de base de datos. Nosotros, ¿qué modelo utilizamos bastante? Veterinaria no fue otro. Droguería, ¿cierto? No. Ah, cine. Gracias. Entonces, por favor, me crean el modelo de cine en tablas. ¿Listo? Entonces tienen 20 minuticos para ello utilizando el MySQL Borrach. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué pasa? Una vez ustedes ya tienen la estructura de base de datos toda construida, formadita, etcétera, lo que se hace es ahora sí manejar la información de manipulación, digamos, el lenguaje de manipulación de datos, ¿sí? Que consiste básicamente en 4 instrucciones. ¿Cuáles son? Nuevamente. El denominado CRUD. ¿Qué es CRUD? Muy bien. ¿C de qué? De crear. R de read, leer. U de update, actualizar. Y de delete, de borrar. ¿Listo? Esos son los denominados CRUD. Son un conjunto de operaciones que es los que básicamente ejecutan los DMLs. Entonces vamos a ver la más fácil y la más delicada. Delete. De delete, la última del CRUD, la D. CRUD. C-R-U-D. CRUD. Listo. Delete. Permite eliminar filas de una tabla. Es súper fácil. Le dice delete from el nombre de la tabla y de manera opcional, miren lo tramposo que es esto, le colocan las condiciones bajo las cuales él sabe qué filas borrar. ¿Sí? Profe, podemos cambiar la tablet. Muchas gracias por avisar, Cosmen. A veces se me olvida. Listo. Entonces estábamos viendo acá el delete, la primera instrucción. Entonces delete permite eliminar filas en una tabla. Entonces delete from, el nombre de la tabla. Where, las condiciones bajo las cuales va a borrar las filas. ¿Sí? Ese where es la parte en la cual ustedes colocan condiciones sobre las columnas en las cuales va a realizar la búsqueda y qué valor debe contener las columnas. ¿Qué tipo de condiciones colocan en el where? Las mismas condiciones que colocarán en un if. Mayor que, menor que. No saldría ya el sí, no, sino siempre es el sí. Ajá. Si encuentra esto, borra. Ujú. Es así. Pero no funciona con el web. Ahí va lo delicado. Eso funciona sin el where. ¿Qué creen que pasa sin el where? ¿Borra la base? No. Nunca la tabla. Borra Borra la tabla, perdón. el contenido de la tabla. Borra la tabla completa. El contenido de la tabla. Deja la tabla por en blanco. Correcto. La tabla sigue existiendo, pero queda en blanco. O si ponen algún parámetro también.
Y muchachos, lo importante es instrucción. Aquí no hay papelera de reciclaje. A no ser que estén manejando transacciones, que es otro tema que vamos a ver. Aquí no hay papelera de reciclaje. Se borra y... ujú, ujú. Listo, entonces, ojo con esa instrucción. Fíjense, esta es la más sencilla de todas, pero es la más delicada. Ahí hay ejemplos, entonces miren el ejemplo y miren si no entienden algo. Creo que es ilustrativo, pero igual si tienen preguntas me dicen. Sí, claro. Listo. Insert. Ahí ya estaba complicando la cosa. Entonces, el insert es dentro del CRUD, es la C, que es el create. ¿Listo? Entonces, el insert permite agregar filas en una tabla. Primero va la instrucción insert. En el caso de MySQL y SQLite es replace también. Pero primero nos enfoquémonos en el insert. ¿Listo? Insert into. Luego le señalo la tabla. ¿Listo? Y entre paréntesis, acá, entre paréntesis le señalo las columnas en donde voy a insertar los datos. ¿Listo? Entonces, insert into productos y entre paréntesis le digo ID, nombre, precio. ¿Sí? Y luego le digo valores y entre paréntesis le señalo el conjunto de valores que quiero insertar. Separados Por coma. Y esos parámetros deben estar en el mismo orden en el cual yo nombré acá las columnas. Si yo dije ID, nombre, precio, en values debe estar primero el valor del ID, coma, el valor del nombre, encerrada entre comillas, ¿no? Coma, y el precio. ¿Listo? Ejemplo. Fíjense ahí detalle a detalle. El orden importa que en este caso. Insert into empleados y entre paréntesis cédula, nombre, dirección, teléfono, email. Valores, entonces miren, como mi primero nombre es cédula, viene el como primero hice nombres, entonces viene entre comillas, ¿qué? Sencillas. Luego la dirección, luego el teléfono y luego, ¿qué? El email. Todo en el mismo orden. ¿Listo? Y fíjense ahí, ¿qué dice esa notica en verde? Que si queremos un valor ingresar, el por defecto pone 1. Correcto. Eso sí se acuerdan cuando nosotros estamos creando las tablas que había un campo que era valor por defecto, default value. Entonces, si yo dejé una columna como obligatoria, el valor por defecto con tomar es el que yo configure ahí. Sí, es decir, por ejemplo, yo inserté, fíjense que en ningún momento, yo acá le dije en el insert into empleados que activo era 1. En ningún momento. Y ahí me lo insertó con el valor de 1. ¿Eso qué me quiere decir? Que esa columna está configurada con un valor por defecto. ¿Sí? Si no tengo valor por defecto para la columna, ¿me pone 0? Si yo la marqué como obligatoria, rechaza la fila diciendo que debe colocar un valor. Ah, ok. Si la marco como no obligatoria la columna, la deja con un null. Ok. ¿Listo? Listo. Otro ejemplito. Entonces miren la pregunta que se va a hacer. Entonces lean el insert y miren cómo insertó la fila. Sin embargo, algunos sí lo vuelve a poner porque ¿Claro para todos? Si ese correo fuera obligatorio, no lo no inserte.
No inserta la fila. Insert, otra sencilla. Update, otra sencilla. Entonces va update, nombre de la tabla. Set, entonces set que va el conjunto de columnas de las cuales quiero hacer la actualización. ¿Sí? Entonces viene el nombre de la columna igual, el nuevo valor que quiero asignarle. Si es más de una columna, le digo coma, siguiente columna igual valor, coma, siguiente columna igual nuevo valor. ¿Sí? Y luego viene el where con la condición sobre en qué filas va a ser la actualización. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el update y el replace? Ok, entonces volvamos al anterior. El replace lo que va a hacer es lo siguiente. Si yo inserto una fila, perdón. Si yo inserto una fila con un valor duplicado de llave primaria, me va a rechazar la fila. Por ejemplo, si inserto una persona con la misma cédula. Entonces el insert automáticamente saca error. Con el replace lo que le estoy diciendo es, si encuentra la fila repetida, reemplace su contenido con el que yo le estoy diciendo. Teniendo en cuenta la llave. Es como un update, pero solamente entra con la llave en medio. Correcto. Solo teniendo en cuenta la llave primaria. Si encuentro una fila con la misma contenido, no contenido, sino con el mismo número de llave primaria, entonces lo que hace es reemplazarlo con el que yo le estoy insertando. Sí. ¿Listo? Y el update ¿cómo es? Update, nombre de la tabla, set, lista de columnas, igual valor que quiero actualizar, where, el filtro sobre qué filas quiero actualizar. Y ese where es lo mismo, el if. Entonces, si se cumple eso, entonces actualicen esas filas. Ejemplo, entonces nuevamente ilustrativo. ¿Claro? Ilustrativo, perfecto. Ahora sí viene la parte más complicada, las consultas, ¿sí? Entonces vamos a verla por partes, ¿listo? Entonces, primero viene la expresión select, el diseño lo dejamos para después. Enseguida el select, yo meto el listado de columnas que quiero mostrar, ¿sí? ¿Qué tienen de tener en cuenta para el select? Primero, el select es para hacer consultas, ya es para generar reportes, todo este tipo de cosas. Y corresponde a la parte de la R que es read, del CRUD. No voy a editar ningún... Solo voy a leer. ¿Qué pasa si junto arveja con arveja? Genera arvejas, ¿cierto? Dos arvejas. Acá lo mismo, si junto tabla con tabla, genera una nueva tabla. El select básicamente es cruce entre tablas o consulta de una tabla. Por tanto, como mi fuente son tablas, genero una nueva tabla. ¿Listo? Donde está lo que se cumple, lo que está en el select. Correcto. Entonces viene select, listado de columnas que quiero que me salga en esa nueva tabla que voy a generar. From, y en el from, enseguida el from le señalo tabla o tablas que voy a cruzar para generar esta nueva tabla. ¿Listo? Where, las condiciones bajo las cuales voy a seleccionar filas de la tabla o tablas. Ajá. Group by having ya lo vamos a ver, por ahora vamos a dejarlo en blanco. Pausa, ¿listo? ¿Qué es obligatorio para ejecutar el comando select? Solo el select, lista de columnas, from, las tablas. Hasta ahí es obligatorio. El where y el group by y el having son opcionales. Entonces, ejemplos. Nuevamente creo que son ilustrativos, por favor léanlos y me dicen si no entienden alguno.
¿Ilustrativos? Sí, muy claro. Listo. ¿Virtuales? ¿Vamos bien? ¿Sí me escucha, profe? Señor. Bien, profe. Sí, está claro, profe. Ok. Listo. Profe, una pregunta. Señor. Pues es que yo había escuchado algo, no sé si será cierto o no, y es que, por ejemplo, el primer ejemplo donde dice Select from empleados, yo había escuchado que la recomendación era siempre poner un web, así no, por ejemplo, web 1 igual a 1, que por temas de rendimiento, bueno, no sé, ¿eso es cierto? No, mito. No es necesario. No, Listo. correcto, depende de la necesidad. Entonces no es mito. Al igual que es mito el tema del asterisco. ¿Sí han escuchado el del asterisco? Son otro mito de base de datos. Que si le ponen asterisco se demora más porque tiene que ir a consultar el listado de columnas de la tabla. Mito. Ah, no importa. Listo. O sea, y sí, tiene que irlas a consultar, pero son milisegundos lo que se demora. Porque por lo general la metadata de una tabla siempre la tiene en memoria RAM. Entonces la tiene a la mano. No es que sea una demora tenaz. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Sí, pues el where sí es necesario cuando tengo muchas cruces. Pero si yo sé que es algo que yo conscientemente sé que no le coloco el where y salen poquitas filas, o va a ser una consulta óptima de una vez sin el where, pues depende de la necesidad. El group by. Vean el ejemplo, miren cómo se usa el group by. ¿Listo? Ese sí lo voy a explicar un poquito. Viene. Recuerden que el resultado de un select es una tabla. Por ejemplo, yo quisiera una tabla que me mostrara el número de activos y el número de inactivos. ¿Sí? Eso no como lo haría en Excel. Con un contar, con tablas dinámicas, por ejemplo. ¿Sí han usado tablas dinámicas en Excel? El group by actúa como una tabla dinámica, es decir, como a partir de una tabla genero una tabla resumen de los datos. Por ejemplo, si tuviera una lista de personas, quisiera generar una lista de ciudades y cuántas personas hay en cada ciudad a partir de la tabla de personas. Acá es lo mismo. A partir de esta tabla de personas, quiero saber cuántas están activas y cuántas inactivas. Entonces yo traigo la columna activo e inactivo, esa es la clave ahí, ¿cierto? Y a continuación, algo que se denomina una función de agrupamiento, ¿sí? Que es la que me realiza la operación por cada valor diferente de la columna que se haya seleccionado previamente. Entonces, el que coge y hace, activo, ¿qué valores diferentes tiene? 1 y 0, entonces copy y pega. ¿Sí? Count, entonces, ¿con qué le está diciendo como función de agrupamiento? Cuénteme cuántas filas hay por cada valor diferente de activo. Entonces, mire, 3 y 1. Si tuviera 5 y 4, entonces tendría más filas. En cada fila los valores son diferentes valores. Los diferentes y a cada valores. ¿cuántas veces se repite cada valor? Correcto. ¿Listo? From que la tabla o tablas y ahí viene el group by. Sin esto pues no funciona. Group by y le dicen por qué columna quieren agrupar. En este caso, activo. ¿Sí? Yo puedo agrupar por una o varias columnas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera agrupar, no sé, quisiera agrupar, ay, se me fue la paloma, no sé, por departamento y categoría de una tienda por departamentos. ¿Cuántos productos hay por departamento y categoría? Entonces yo le digo, departamento, coma, categoría, coma, count. ¿Sí? Y al igual hay distintas funciones de agrupamiento. Por ejemplo, está count, está sum, ¿para qué? Sumar. Entonces, máximo, mínimo, promedio aritmético, etc. ¿Cómo? Estilo, etc. Cuando uno hace una selección y dice que le dice, Ajá. suma tanto, tantas celdas. Correcto. Eso sí es estilo Excel. Donde ustedes le señalan entre el paréntesis, en este caso con ese asterisco, pero yo le podría decir, por ejemplo, sum y entre paréntesis, no sé,
Bueno, acá no aplica, pero sume entre paréntesis, no sé, salario. Entonces, súmame todos los salarios agrupados por activo, por ejemplo. Todos los activos, la sumatoria del salario, todos los activos restantes y los inactivos que están. Tanto. Ujú. Por ejemplo, una nómina en una empresa. Y fíjense acá una cosa. Fíjense acá, ojos atentos acá, y fíjense acá qué sucede. Nuevamente, acá. Y ahora acá, ¿qué le pasa cuando le agrego el having? Nos borró Cero porque no cumple el mayor que uno. Entonces, el having es un filtro posterior a la tabla de resultados. ¿Sí? Distinto al where. El where es un filtro antes de. Y el having es un filtro después de aplicar el group by. ¿Sí? Porque, por ejemplo, acá nuestro objetivo inicial era traer solo el conteo mayor a 1. ¿Sí? Pero con el where, si yo le hubiera colocado el where, no hubiera funcionado. ¿Por qué? Porque el con se sabe hasta el final, hasta que él al final hace el conteo, no antes. Por tanto, toca es después aplicarle el having. ¿Sí? Y finalmente los joins. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Listo? La próxima clase continuamos con joins. Miramos conexión propiamente entre PHP y base de datos y hacemos nuestro primer... esto sería como ya un inicio de nuestro examen final. Pues examen final no, sino proyecto de curso. ¿Listo? Ya vamos a comenzar a hacer nuestra aplicación con insert, con updates en la base de datos. ¿Cuál es qué proyecto de curso tienes pensado ahora? Por ahora estoy todavía pensando, porque estoy mirando el nivel de todos cómo están. Sí, yo lo planteo de acuerdo a cómo están todos en cuanto a nivel. Y para eso necesito que me hagan los ejercicios. ¿Sí? Ya voy a poder volver a abrir. Listo. Listo, muchachos. Entonces, que pasen feliz noche. Los que me den problemas, por favor, me los envían. La próxima clase hablamos de este tema y iniciamos nuestro proyecto de curso. ¿Listo?